Señor, cada una de las vidas que están conectados y los que se van a ir conectando o los que verán este video en el transcurso de la noche o de la semana. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú llenando nuestras vidas, nuestros corazones, que seas llenando esta habitación de tu presencia, nuestra casa, sí, la casa de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia. Sé tú allegándote hasta allí, Señor, a la casa de Huidad, de Nayo, sé tú posando tus manos sobre ellos. Estamos pidiendo, Señor, que seas tú obrando milagros de sanidad en sus vidas. Te pedimos que poses tus manos sobre Hans, Señor, sobre los muchachos, sobre toda la familia, Señor, y que seas tú obrando en medio de la necesidad de ese hogar, en medio de la necesidad de la iglesia, en medio de la necesidad de nuestros vecinos, de tantas peticiones presentadas de nuestros amigos de la iglesia. Te pedimos que seas tú haciendo provisión porque tú eres el dueño y el Señor de la vida. Y en ti, Señor, está nuestra vida, están nuestras peticiones y estamos creyendo y descansando en ti. Gracias por este tiempo de estudio bíblico. Sé tú, Dios, dirigiéndonos, sé tú hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Estamos todavía en el capítulo 16 del libro de Hechos. Es un capítulo, ¿verdad? Bastante larguito. Ya esperamos terminarlo hoy. Son 40 versos. Vamos por el versículo 35. Hechos 16, los versos del 35 al 40. Como siempre les digo, ahora estamos vía Zoom. Eh, si tienen preguntas, dudas, peticiones, motivos de oración, testimonio, por favor compártelos con nosotros. Queremos seguir orando por tus necesidades. Queremos seguir orando los unos por los otros porque sabemos que hay muchas situaciones diversas en el pueblo de Jesucristo y hemos sido llamados a sustentarnos, a sostenernos en medio de las adversidades y de las tribulaciones. Vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional y vamos a leer del 35 al 40 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas y los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hemos estado hablando, para dar un breve resumen,
En este capítulo 16 estuvimos hablando de cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Estuvimos hablando también de la versión del varón macedonio. Hemos estado hablando, vamos a dar para atrás en toda la información que tenemos, que es bastante. Ok, por aquí. Ajá, estuvimos hablando de las rutas, ¿verdad? Que ellos estuvieron recorriendo y plantando iglesias. Y estuvimos discutiendo, ¿verdad? Que el autor de Hechos se enfoca únicamente en el ministerio de Pablo y ya no volvía a mencionar a Bernabé ni a los otros discípulos, ni las iglesias fundadas por otros países, sino que ya se va dirigiendo específicamente, ¿verdad? Las nuevas rutas en las cuales Pablo estaba trabajando y lo que estaba sucediendo. También vemos la visión en Hechos 16, la visión de Pablo del hombre macedonio, cuando Pablo y Silas, ¿verdad? Y Timoteo atravesaron todo Turquía. Pudimos ver que estuvieron, ¿verdad? En Macedonia, en Filipos, en Tesalónica y en Berea, que fueron los lugares que ellos estuvieron visitando. También estuvimos hablando sobre la visión de Pablo, ¿verdad? Que es uno de los temas principales de Hechos, que era defender, como ya dijimos, el apostolado de Pablo y presentar el ministerio, que lo podemos ver, el ministerio de Pedro, como un paralelo al del apóstol, ¿verdad? Podemos ver todo lo que hicieron en común estos siervos del Altísimo. La escritura nos lleva a reflexionar, este libro de Hechos nos lleva a reflexionar sobre las diferentes cosas que estuvo realizando Pablo, ¿verdad? Y cómo Dios está utilizándolo en diferentes partes. Y quiero hacer un paréntesis en todo lo que hemos hablado, porque asimismo el Señor quiere, amados, que nosotros seamos esos misioneros donde estamos, que podamos entender que nosotros también tenemos la encomienda y la gran comisión de compartir la escritura y de predicarle a otros de Jesucristo, que podamos entender que no solo, ¿verdad? Es una tarea de los pastores o los misioneros que han sido llamados a visitar otros países y compartir el evangelio. Es una gran comisión que se ha encomendado a la iglesia de Jesucristo y nosotros debemos entender que debemos compartir con todos sobre la escritura. Y tal vez podemos decir, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo puedo compartir con otros? Podemos comenzar con una conversación sencilla de las situaciones que hemos vivido, las situaciones que estamos viviendo y cómo hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida. Podríamos hablar de situaciones médicas, situaciones y momentos de obrar de Dios en nuestra vida con nuestros hijos. Podemos hablar del momento cuando aceptamos a Dios. Podemos comenzar una conversación, a veces es mucho más fácil comenzar una conversación sobre otros temas que hablar sobre Cristo. Pero es importante que nosotros como iglesia podamos, ¿verdad? Plantar bandera, podamos hablar así como los apóstoles iban de lugar en lugar predicando la escritura, plantando iglesias, dejando un grupo de hermanos para que siguieran el trabajo. Personalmente me llama mucho la atención que no había un pastor asignado a esos lugares donde ellos plantaban iglesia. Ellos llegaban a una sinagoga, si era que la había en la región que ellos visitaban, y de ahí, ¿verdad? Se daban a conocer, iban conociendo
los diferentes lugares de importancia del pueblo y donde se reunía con mayor frecuencia la gente. Y así poco a poco ellos iban explorando, iban conociendo la gente de los mercados, lo que la gente hacía, y entonces se iban como incorporando a la vertiente, a la corriente o a lo que hacía la gente del lugar donde ellos estaban. Y así comenzaban a predicar, comenzaban a presentar el plan de salvación, comenzaban a orar por los enfermos, a hacer visitas. Era como decir que el Espíritu Santo, el que era quien iba delante de ellos abriéndole puertas para comenzar una conversación con la gente del pueblo. Y así le presentaban el plan de salvación y las personas los invitaban a su casa, los invitaban a compartir con ellos y de esta manera ellos iban estableciendo lugares de predicación como puntos de predicación o puntos de reunión. Ay, te pusiste la cámara, estamos nosotras solas hoy. Está tu micrófono apagado. Ay, sí, porque como el nene tiene el televisor, pues se oye el ruido. Ok, pero estamos nosotras solitas, no se conectó nadie más, le envié mensaje, pero no sé qué pasó, así que continuamos porque, ay, ¿cómo estás? Dios mío, qué grande estás, mira, un beso. Wow, estás preciosa, Dios te bendiga. Gracias. Qué bueno que cada semana estás conectada, escuchando, ¿verdad? La palabra y el estudio bíblico y la reflexión. Qué bueno, qué bueno. Gloria, gloria sean dadas al Señor por eso. ¿Verdad? Estamos tratando de hacer un resumen de este capítulo 16. Y estaba diciendo que me llama mucho la atención que no habían pastores, era un grupo de personas que se quedaba a cargo del lugar donde ellos habían estado visitando o pasando y así se seguía compartiendo la palabra y seguían siendo añadidos al cuerpo y a la iglesia de Jesucristo los que habían de ser salvos. No es como ahora, ¿verdad? Que es un poco, este tiempo es un poco difícil en la plantación de iglesia, el poder hacer que las personas lleguen a la iglesia por el COVID, por situaciones personales, es un poquito difícil. Están escribiéndome por aquí que no se pueden conectar. Déjame escribirle al santo. Ok. Si no, está grabado y se lo envío después. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer hoy también? Compartir, invitar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a todo el mundo, pero es un tiempo difícil para compartir de la palabra del Señor. La gente se ha acostumbrado también a estar en casa, los que pueden trabajar desde casa, y muchas personas todavía no quieren salir, ¿verdad? Por el aumento de casos de COVID nuevamente. Así que, amados, queremos resaltar la importancia de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Queremos resaltar la importancia de predicarles a todos de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último tramo, o uno de los tramos que estuvimos hablando, en Hechos 16, del 11 al 15, también me llama la atención, ¿verdad?, cómo se convierte Lidia al Señor y cómo abre las puertas de su casa para recibir a los siervos del Altísimo. Podemos ver cómo Dios va abriendo puertas para ellos, cómo Dios va haciendo provisión para que tengan un lugar donde estar, cómo Dios se va moviendo en medio de las necesidades de cada lugar donde
van plantando iglesias. Es maravilloso poder ver que el Señor es el dueño de todo lo que existe, ¿verdad? Es quien tiene el control de todas las cosas en medio de todas las situaciones de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. También estuvimos hablando cuando hacemos un recuento, ¿verdad? De Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor se mueve allí en medio de la cárcel, cómo el carcelero recibe salvación. ¿Sabes? Cómo Dios se mueve en medio de las circunstancias adversas, cómo Dios se puede glorificar en medio de cada una de las situaciones de nuestra vida. Y así estuvimos discutiendo el obrar de Cristo, ¿verdad? Y no solo el carcelero, sino dice, ¿verdad? Que todos los presos que estaban allí también escucharon la palabra del Señor y recibieron a Jesucristo. Y estamos ahora en este último tramo de Hechos 16, del 35 al 40, y vamos a ver cómo podemos ir desglosando este tramo que tenemos, ¿verdad? El verso 37 nos habla cuando Pablo menciona por primera vez que era un ciudadano romano. De hecho, dice que nosotros, así que está incluyendo, ¿verdad? A Silas y a Timoteo. Y nos enseña, ¿verdad?, que era ilegal azotar y encarcelar sin juicio a un ciudadano romano. Por eso es que cuando los magistrados, primero el carcelero y después los magistrados escuchan que eran ciudadanos romanos, pues es como que se sorprenden y van, ¿verdad?, a brindarle la escolta y lo que ellos estaban pidiendo. Reaccionaron con temor y hasta tuvieron que pedirles disculpas, tuvieron que pedirle perdón por la acción que habían tenido para con ellos. ¿Por qué Pablo no reclamó ser ciudadano romano cuando lo arrestaron? Realmente no sabemos. Pero sí sabemos que aprendió la lección porque cuando lo volvieron a arrestar, esto lo vamos a ver en Hechos 22, enseguida reclamó sus derechos como ciudadano romano. Los magistrados asumieron que Pablo y su grupo no eran ciudadanos porque eran judíos. Ese tipo de discrimen existe también hoy. Lo podemos ver, ¿verdad? Todos los días en nuestros países, en Puerto Rico, en la nación americana, en diferentes lugares. Podemos ver, ¿verdad? A través de las noticias, el discrimen por un sinfín de razones. Y podemos ver, ¿verdad? Donde mucha gente asume que si uno es por decir hispano, ¿verdad? No somos ciudadanos y se asumen unas posturas un poco difíciles, que es de la forma, ¿verdad? Que puedo utilizar para resaltar el punto de Pablo y de su ciudadanía, ¿verdad? Para que podamos tener como que un punto de referencia. Así que esto ha ocurrido desde siempre y aún hoy, ¿verdad? Sigue ocurriendo. Y qué triste, qué lamentable que tengamos que pasar, ¿verdad? Por unos procesos tan difíciles y se tengan que acudir, perdón, a la ley para ayudas con tantas personas inmigrantes y tantas situaciones ilegales e injustas que vemos hoy día. Así que por favor, cuando estemos orando, vamos a incluir también, ¿verdad?, los inmigrantes y todo este grupo de personas que pasan tantas necesidades, tantas injusticias y tantas vicisitudes en el día de hoy. Son muchos los motivos por los cuales nosotros tenemos que orar. A veces las personas me preguntan, pero ¿cuánto tiempo debo orar o por qué debo orar o cómo puedo orar?
Y realmente hay tantos motivos que podríamos, ¿verdad?, hacer una lista. Lo hacemos en la iglesia cuando vamos a estar en tiempos de ayuno y oración, que damos motivos de oración, pasajes bíblicos, para que las personas puedan tener un grupo extenso por los cuales orar, y no solo orar por nuestras situaciones personales, sino, ¿verdad?, por las de la iglesia y las de muchas otras personas que están en necesidad. Por eso quise hacer mención a esto. De la misma manera en que Pablo reclamó sus derechos, nosotros no podemos dejar que nos discriminen ni nos maltraten por ser hispanos y por diferentes razones hoy día. Tampoco como cristianos, ¿verdad? Muchas personas en ocasiones prefieren ni mencionar que son hispanos, que son cristianos, porque pueden ocurrir injusticias. Ustedes saben, no queremos, ¿verdad?, hacer mención a ninguna persona en particular, ningún partido en particular, pero sabemos que ha sido un tiempo difícil para muchos países. Y se ha levantado, ¿verdad?, pueblos contra pueblos, nación contra nación. Y sabemos que todas estas cosas, ¿verdad?, están ya escritas, que así tienen que cumplirse en este tiempo. Y la iglesia, en medio de todas las dificultades, tenemos que ser, bendito Dios, la luz. Tenemos que ser, bendito Jesús, ese faro encendido en todo momento, no importando las situaciones que nos rodeen. Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estas chicas están muy calladas. Yo dije, ahora las voy a tener, ahora voy a poderlas ver y tal vez me van a poder hacer las preguntas, pero nada que ver. Yo sé que tratamos de hacer el estudio de forma sencilla, trayendo, ¿verdad?, ejemplos de nuestra propia vida o de la iglesia en general, para que podamos entender cada uno de los puntos que estamos compartiendo. Hablando del asunto de la ciudadanía romana de Pablo, esto trae a relucir otro de los temas bien importantes del libro de Hechos, que los cristianos podían ser buenos ciudadanos del Imperio Romano, que no había ninguna incompatibilidad entre el cristianismo y la vida romana. ¿Por qué era eso importante? Porque cuando se escribió el libro de Hechos entre los años 80 y 90, en muchos sitios del Imperio Romano acusaban a los cristianos de traición contra el emperador porque no participaban del culto a los dioses romanos ni al emperador. Ya esto lo habíamos hablado en el tramo que estamos estudiando, ¿verdad?, de Hechos. Ya dijimos que los judíos no tenían que participar, ¿verdad?, de el momento de culto a los dioses romanos ni al emperador. También estuvimos hablando, ¿verdad?, pero ya esto era para el año 80 y 90. La mayoría de los cristianos eran gentiles, como ya hemos también hablado, no personas judías. Y a los cristianos la excepción no les aplicaba, porque el cristianismo no era una religión antigua. Ya para esa época, la separación entre cristianos y el cristianismo y el judaísmo era básicamente completa. También podemos añadir que luego del incidente en la cárcel con Pablo y su grupo, se reunieron con la congregación de los filipenses en casa de Lidia. Este es un momento que a mí personalmente dentro del capítulo me gusta mucho, porque cómo ellos llegan a una región en particular en la que, ¿verdad?, en cada una de las regiones se daba esa dinámica
¿verdad? De compartir la escritura, de conocer la gente, de ver dónde ellos estaban, conocer los mercaderes, pero cómo Dios obraba en el corazón de las vidas para que recibiesen la salvación y recibiesen, ¿verdad? Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y aún me llama más la atención que no solamente era, ¿verdad?, la persona que recibía la palabra o el mensaje, en este caso, como pudimos ver en este capítulo 16, cuando Lidia recibe al Señor Jesucristo, los invita a su casa y toda la familia nos señala la escritura que recibieron a Jesús. Cuando sucede el temblor, ¿verdad? Que se estremece la cárcel, que todos los que estaban encarcelados y que estaban encadenados, nos dice el capítulo 16 también, ¿verdad? Que se cayeron las cadenas y se abrieron todas las puertas de aquella celda. Y cómo obra el Señor para que reciban a Jesucristo en sus vidas. Yo en estos días, no sé si usted se hace la pregunta, pero ahora al hacer el recuento de lo que hemos estudiado en el capítulo, cabe preguntarme para mí misma, Señor, ¿se estuvo obrando en medio de este tiempo de nuestras iglesias para que las vidas puedan venir a los pies del Señor, para que todos puedan recibir a Jesucristo? Porque a veces predicamos la palabra y como compartía con mi hermano y con los hermanos de la iglesia, con Raúl, con los que están asistiendo, ¿sabes cómo podemos hacer que el evangelio en este tiempo sea esparcido como en el tiempo que estaba Pablo predicándole por cada lugar que ellos visitaban? ¿Sabes cómo podemos hacer nosotros hoy para que otros vengan a los pies del Señor? Personalmente, yo digo, Señor, revélate a mi vida, así como te revelaste a la vida de Pablo, de Timoteo, a Bernabé, así como le hablaste a tus discípulos, que podamos tener nuevas estrategias para que la gente reciba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. A veces parece, amados, un trabajo cuesta arriba. Y nos hacemos un sinfín de preguntas y le hacemos un sinfín de preguntas al Señor. Señor, ¿cómo? ¿Qué estrategias podemos utilizar? ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos aparte de hacer la reflexión por el Facebook Live, ahora estar haciendo el estudio bíblico por Zoom? Y ya ven ustedes que los hermanos a veces se conectan, a veces no, es como la iglesia. Los hermanos llegan un domingo, otro domingo no llegan. Los que vinieron el mes pasado, este mes no vienen. Es un trabajo arduo, pero sabemos, como comparten los hermanos que están en nuestra iglesia, que estamos sembrando para el reino de los cielos, que estamos haciendo un trabajo que no es en vano, ¿verdad? Nuestro adversario quiere poner en nuestra mente, yo me imagino que la escritura no nos da más detalles, pero imagino yo que en la vida de Pablo y por la mente de Pablo deben haber pasado tantas incógnitas, tantas preguntas para Dios al ser azotado, al ser encarcelado, al ser enjuiciado injustamente, porque no hacía una u otra cosa que se acostumbraba a hacer en la región donde ellos estaban predicando, o porque hacían cosas que eran en contra de la ley o iban en contra de las convicciones y las creencias de los lugares por los cuales ellos estaban pasando. De algunos territorios los expulsaban y le decían, ya no puedes predicar aquí, ya no puedes venir. Perdón. Así que imagínense ustedes cuántas preguntas se habrá hecho Pablo. ¿Estaré yo haciendo la misión correcta? ¿Estaré yo trabajando en el lugar correcto? ¿Estaré yo predicando la verdad del evangelio? ¿Estará Dios conmigo en medio de lo que yo estoy haciendo? Señor, ¿por qué tengo que pasar tantas vicisitudes? ¿Por qué tengo que pasar tantas necesidades?
Imagino yo que en su humanidad, no en la divinidad, en su humanidad, él tendría que haberse hecho todas estas preguntas, porque en mi humanidad, y estoy segura que ustedes en su humanidad se han hecho estas preguntas: Señor, ¿por qué yo estoy atravesando este momento? ¿Por qué tengo una situación tras otra? ¿Por qué tengo que pasar por este momento de tristeza, por este momento de angustia? ¿Realmente existirá Dios? ¿Estará Dios en medio de nosotros? Amados, sí. El Señor está en medio de nosotros y todos tenemos que pasar por diferentes problemas, por diferentes angustias, por diferentes situaciones, porque a veces, amados, ni nos buscamos las situaciones y es como si nos las regalaran, que tenemos que decir, pero mira, ¿de dónde salió esto ahora? ¿Tú sabes qué hice yo? ¿Qué sucedió aquí? Yo me imagino que Pablo, Timoteo, Bernabé, que todos los discípulos tienen que haberse hecho esta pregunta, porque eran humanos igual que tú y que yo, estaban cumpliendo con un plan divino, con un propósito divino, igual que nosotros, pero wow, tantas situaciones que se presentan en cada uno de estos capítulos. Si hacemos una lista de todas las vicisitudes que pasó Pablo en cada uno de los lugares, era como para no seguir creyendo, era como para no seguir predicando, era para decir, mira, Señor, ya yo no voy a predicar más, ya yo no voy a ir a otra ciudad, ya yo no voy a predicar más el evangelio. Pero eso era en su humanidad, ¿verdad? Pero en la divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros, ellos, los discípulos, sabían que habían sido escogidos con propósito. Y a ese es el punto, amados, que yo quiero llegar. Tú y yo, cada uno de nosotros hemos sido escogidos con propósito santo, con propósito que viene directo, ¿verdad? De la mano de Dios, con propósito del cielo, que no podamos entenderlo hoy. Ay, santo, ciertamente es así, que Pablo no podía entenderlo y los discípulos no podían entenderlo. Ciertamente tuvieron que pasar no lo dice la escritura, pero imagino yo momentos, noches de angustia, noches de desolación, noches de tristeza, noches sin poder dormir, noches de oración, noches de refugio en Cristo, pidiendo ese pronto auxilio que tú y yo también necesitamos hoy. Y no solo ellos, sino, ¿verdad? Toda la iglesia necesita ese refugio, ese sentir ese aliento, sentir ese apoyo en medio de las adversidades, porque cuántas adversidades pasaron los discípulos y el mismo Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo me siento en momentos de dificultad, que siento que ay, se me agolpan todas esas preguntas en la mente, yo digo, pero espérate, Satanás, son las mismas estrategias que tú utilizas siempre, así que voy a comenzar reprendiendo todos los pensamientos negativos que vienen a mi mente. Y voy a pensar en la vida de Jesús. ¿Cuánto pasó Jesús? ¿Cuántas dificultades, cuántos tropiezos, cuánta gente le hizo la vida imposible a Jesús, a sus discípulos? Era una lucha tras otra. Pablo no es la excepción. Nosotros no somos la excepción. En medio de cada prueba, es como pensar que estamos en el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, que estamos en el torno, ¿verdad? En el torno del alfarero para moldearnos, para cambiarnos, para que seamos luz, para que en medio de nuestras dificultades hagamos lo que Pablo hizo. Este es otro de los puntos que le quiero traer. ¿Qué hacía él en medio de la dificultad? Predicaba a Cristo. ¿Qué hacía él en medio de lo no esperado? Predicaba a Cristo. Oraba por la gente que estaba a su alrededor. Desde la cárcel le predicaba a los que estaban allí encerrados.
al lugar que él visitaba, aunque lo botaban de un sitio, él conseguía otro lugar para predicar y nunca se dio por vencido. Aquí tenemos, amados, que hablar de la persistencia, tenemos que hablar de la firmeza, tenemos que hablar de que estamos de pie porque es Dios quien nos sostiene. Estamos de pie porque estamos sobre la roca viva que es Cristo. Estamos de pie porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos rodea, el que nos da aliento para seguir adelante. Es una noche para recibir, ay, y me da como un suspiro profundo. Es una noche para recibir el aliento del Señor. Cada uno de nosotros en la enfermedad, en la pérdida de empleo. Hay personas que en estos días recientes han perdido su casa. Muchas situaciones que están ocurriendo de manera diversa. Es como si el universo conspirara contra nosotros para que nosotros desistiésemos de la fe. Pero no, tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos dice la Escritura, porque en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del encarcelamiento, en medio de los azotes, en medio de las pruebas, pudimos ver y estamos viendo en la Escritura, en el estudio, que nada detenía a Pablo. Así que nada te detenga a ti, que nada me detenga a mí, que nada me desaliente, que nada te desaliente. Sí, sufrimos, lloramos, somos humanos, nos sentimos flaquear, incluso caemos. Porque es como yo le comparto a los hermanos, amados, que estemos haciendo un trabajo pastoral no implica que seamos santos, que tengamos ángeles, que seamos superiores, que tengamos alas, que nada de eso. Implica meramente que estamos obedeciendo un llamado que es más grande que nuestra vida, es más grande que nuestra voluntad. Sea que venga mucha gente, sea que vengan pocos, sea que se conviertan, sea que no se conviertan, estamos cumpliendo con la encomienda que nos ha dado el Señor. Humanamente nos cansamos, nos cargamos y en ocasiones decimos, Señor, danos tu fuerza, danos tu aliento. Como tuvo que decir Pablo, como tuvo que decir Jesús, pasa de mí esta hora, Señor. Pasa de mí este tiempo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Amados, que en esta noche podamos recibir el sustento, el aliento que viene del cielo, la fuerza que viene del cielo, que es sobrenatural, que no hay hombre que te la pueda brindar, que no hay palabra humana que te la pueda brindar, como les digo yo a los hermanos en la iglesia. Amados, yo solamente soy un líder y a su vez soy un siervo. Soy un líder para encaminarlos en la verdad del evangelio, pero soy un siervo que solo está obedeciendo a su Señor. Que podamos, así mismo lo hizo Pablo, que podamos compartir y podamos alentar y animarlos los unos a los otros. Y que podamos, amados, a pesar de todas las situaciones, a pesar de lo que pasó Pablo, bendito Dios, de lo que ahí pasaron por varias ciudades, ellos seguían de ciudad en ciudad predicando el evangelio, ni la cárcel, ni las situaciones, ni el haberlos expulsado de donde estaban predicando, nada los detenía. Eso lo vamos, ellos siguieron y llegaron hasta Tesalónica. Eso lo estaremos estudiando la próxima semana cuando estaremos discutiendo ya el capítulo 17. Finalmente, el autor de Hechos está aquí haciendo énfasis en la ironía de cómo las cosas dan tantos giros inesperados. Cuando Dios interviene, amados, que es lo que estamos hablando. El carcelero que se supone que que mantuviera encerrado a Pablo y a Silas, terminó hospedándolos en su casa y sirviéndoles comida. Bendito sea el Señor. ¿A quién? A Pablo y a Silas.
los mantuvieron presos, acusándolos falsamente de querer convertir a ciudadanos romanos, y fue precisamente por meterlos presos que lograron convertir a varios ciudadanos romanos, al carcelero y a su familia, al evangelio. Gloria sea al Señor. Y los magistrados que trataron de humillarlos, terminaron humillados y terminaron pidiéndole perdón. Amados, mantengámonos nosotros, ya para ir resumiendo y terminando el estudio de esta noche, mantengamos nuestra fe firme en el Señor. Mantengámonos mirando al invisible. Mantengámonos en medio de nuestras vicisitudes, de nuestras luchas, de nuestras enfermedades, creyendo que el Señor puede hacer cosa nueva en nuestra vida y puede transformar nuestro lamento en baile, nuestra angustia en gozo, y que podamos en medio de todas las adversidades ver el obrar del Señor. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llegó tarde en la vida de sus discípulos, ni llega tarde a nuestras vidas. Que podamos ver el recorrido de todo este libro, de todos los apóstoles, de todo lo que hicieron, de cómo Dios, cuando ellos pensaban, pues ya no voy a poder hacer nada más, ahí venía la intervención divina. Que podamos en esta noche, amados, ya para redondear, les invito a que nos rindamos ante la majestad del Dios poderoso. En este momento de mi vida, en este momento de pastoral, yo le digo, Señor, sé tú obrando en medio de todas las cosas. Yo me rindo a tu majestad, me rindo a tu grandeza, me rindo a tu señorío, me rindo a ti, porque tú eres el que tienes el querer como el hacer. Y dejo, Señor, no solamente mi vida, sino mis hijos, mi esposo, mi casa, la iglesia, los estudios, a mi mamá, mi hermano. Dejo todo en tus manos, porque por mis fuerzas nada puedo hacer, Señor. Pero estoy reconociendo y estoy creyendo que mayor eres tú que todas las dificultades que se puedan enfrentar. Te aliento a que en esta noche, o verdad, en el momento que tú tengas para la oración o la oración nocturna, puedas rendirte ante el Señor y puedas decirle, Señor, dejo todas mis preocupaciones ante ti. Me desvisto y me presento tal cual soy ante tu presencia. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, y te pido que así como hiciste con Pablo, que lo dirigiste, lo sacaste de la cárcel, que cuando aquel carcelero tenía que velar por él en una celda, es quien termina invitándolo a su casa, termina hospedándolo, y que toda esa familia también recibió al Señor como su Dios y como su Salvador. ¿No parece esto incongruente? Sí lo parece, pero el obrar de Dios es así. Tengamos fe y tengamos confianza que las dificultades presentes no son comparadas, como nos dice la Escritura, con todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran añadir, motivos de oración. Hoy es 20. Vamos a escribir por aquí que para el martes 27 de abril estaremos comenzando Hechos 17. Amén. Bueno, amados, vamos a orar. Sé que hemos ya tomado nuestra hora de estudio. Me gusta ser fiel a este tiempo porque ustedes tienen compromisos y yo también tengo que regresar a la computadora a terminar mis tareas de este día. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea cual poderoso gigante paseándose, glorificándose en cada una de sus vidas. Señor, en esta hora te damos gracias
porque te revelas a nuestra vida a través de este estudio y de la vida de Pablo. Señor, aun cuando él pudo desear no predicar más, no seguir proclamando tu palabra, seguía de territorio en territorio plantando iglesia. Gracias, Señor, porque Él es aliento a nuestra vida, porque Él es ejemplo que aun cuando en su humanidad, Señor, y en nuestra humanidad nos sentimos desmayar, gracias, porque eres tú el Dios divino que nos das las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Dios, por este libro de Hechos que nos enseña tanto. Gracias, Señor, ilumínanos para cada martes, cada viernes, compartir tu palabra con denuedo, con responsabilidad, con sabiduría y entendimiento de lo alto. Espíritu Santo de Dios, sé tú ministrando paz en esta noche a nuestros corazones, a los hermanos que están conectados, a los hermanos que verán este estudio más tarde en el transcurso de los días, sean recibiendo la bendición que viene de ti. Fluye, Espíritu Santo, sobre Enayua, sobre Nayib, Señor. Sé tú fluyendo sobre la vida de Huidad, Señor. Sé tú fluyendo sobre la vida de Han, de Wanda, Señor, sobre todas las personas que hemos estado orando vía teléfono en estos días por tantas situaciones. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú visites a tu iglesia en el mundo entero, porque estamos pasando momentos de grandes dificultades. Señor, estamos proclamando la verdad del Evangelio. Estamos proclamando al Dios que hace de lo imposible lo posible. Oh Espíritu Santo, glorifícate en medio de la dificultad. Hazte presente, Señor, y que podamos dar testimonios de tus grandezas, de tus maravillas, de tu obrar en medio de las adversidades. Dejamos nuestras vidas en tus manos y nos despedimos, Señor, de este estudio bíblico, mas no de tu presencia. Dale un descanso reparador a cada uno de mis hermanos, que se levanten con nuevas fuerzas, con nuevo aliento, Señor, y una nueva confianza en ti. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados, sea el Señor con ustedes. Un beso grande, un abrazo, que puedan sentir la paz, la tranquilidad del Señor, que puedan tener un descanso reparador y restaurador, y que sea la presencia del Señor sobre sus vidas en este día y cada día. El Señor les bendiga. Hasta el viernes. Nos vemos. Hasta el viernes.